El concepto que elegí para realizar este video es la violencia. La violencia como un todo, de forma general. No quiero abordar situaciones específicas, sino que quiero centrarme en la violencia como un todo en nuestro contexto colombiano. Me parece importante abordarla porque siento que es un asunto que perdura, ¿cierto? Que está de base en nuestro cotidiano, en nuestra historia también. Entonces quiero abordarla por eso y porque luego de haber leído los textos siento que se genera un nexo o un vínculo muy interesante entre la experiencia estética y la violencia. Entonces, cómo se vive esta violencia, cómo las personas interactúan con ella, por así decirlo, cómo toman postura. Entonces quiero empezar con diferentes aspectos que me parecen importantes del texto de Historia de 6 ideas. Y es que Platón, por ejemplo, decía que la belleza no está en los objetos, sino en las ideas. Esto me parece muy importante porque en el caso de la violencia, pues la violencia sería el objeto, ¿cierto? Vamos a tomar la violencia como objeto. Aún así, la reflexión pues a la que voy es que las ideas de cómo defender, de cómo luchar, de cómo ir en contra de cómo hacer parte de un grupo, son las que rigen los actos que se dan en la sociedad frente a la violencia, ¿cierto? Lo podemos evidenciar en las múltiples situaciones que han sucedido en los últimos días. Entonces quiero partir de esto, que la belleza está en las ideas. Y esta belleza la vamos a entender entonces como un deleite de los sentidos. Y este deleite de los sentidos vamos a entenderlo como una forma de sublimación. O sea, vamos a entender la experiencia estética o la belleza como una forma en la que el sujeto se vincula con la sociedad y con lo que en ella ocurre. Y al vincularse, pues se generan diferentes asuntos. Bueno, además de este concepto de Platón, también quiero leer una pequeña frase que me pareció muy importante de este mismo texto de Historia de 6 ideas, que es: el hombre hace aquello que satisface sus necesidades y una de sus necesidades es mantener ocupada la mente. Para evitar el aburrimiento realiza varias actividades, siendo incluso algunas de ellas difíciles y peligrosas. Esto tiene todo que ver, y también pues teniendo en cuenta la psicología, que es mi carrera, tiene todo que ver con el concepto que menciona Platón de la belleza no está en los objetos sino en las ideas, y la congruencia sensorial, porque podría decirse desde la psicología que el sujeto sigue patrones, conductas, pensamientos, actos que lo que buscan es una satisfacción, ¿cierto? Y esta satisfacción incluso a veces se desliga o se desprende completamente de la conciencia. Y bueno, para alcanzar esta satisfacción entonces hay que realizar cosas, ¿cierto? Actos. Y estos actos pues pueden o no ser buenos. El fin es la satisfacción, entonces esto también quería mencionarlo porque, por ejemplo, en nuestro contexto, cuando se hacen las marchas, cuando se hacen manifestaciones, cuando, qué sé yo, un policía agrede a otra persona, nos desligamos completamente de la conciencia y acabamos haciendo cosas que realmente no tienen mucha razón. Entonces, esta también me parece muy importante. Listo. Aquí quiero leer una cita que es muy bonita y que me parece que es muy acertada. Y es que dice, pues de la belleza, que la belleza no es lo cognoscitivo y por lo tanto no es lógico, sino estético, lo que significa que su base solo puede ser subjetiva. Sin embargo, aunque el juicio y toda la experiencia estética no sean un acto de cognición, significan algo más que una manera de experimentación del placer. Se aspira a la universalidad. La aspiración no está suficientemente justificada, sin embargo, es irrefutable. Aquí a lo que yo voy es que la defensa de la violencia, o
por el contrario, no estar de acuerdo con la violencia implica sí o sí una experiencia estética porque implica identificación. Y la identificación implica lo sensorial. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer con respecto a la experiencia estética y la violencia, que es lo que nos abraza todos los días en el contexto colombiano, es que la postura que los seres humanos tomamos sí es estética, tiene que ver con la estética, porque tiene que ver con lo que me moviliza, tiene que ver con lo que me llama la atención, tiene que ver con cómo me desenvuelvo yo frente a una situación y qué de esa situación me llama la atención y cómo yo reacciono frente a esa situación. Eso me parece muy importante. También me parece importante mencionar que la experiencia estética a veces está cubierta de afán, ¿cierto? De afán y de no pensar. Entonces eso lleva, digamos, a los actos que no son tan buenos, que no son tan bien vistos, pero que al fin y al cabo implican lucha o satisfacción, por así decirlo, como lo dicen los textos. Quiero además hacer un vínculo aquí con el video de pensar la velocidad, y es que se hace una reflexión del vínculo social, de la relación y la comunicación, y de hacer algo original. Siento que este afán nos lleva a la pérdida de esos conceptos tan importantes. Y listo, eso es todo.